No peleaban por dinero, pero el dinero estaba presente en cada pelea que casi los separa. No peleaban por dinero, pero el dinero siempre estaba ahí, en las discusiones que empezaban por cualquier cosa y terminaban en silencio, en las miradas largas frente a la mesa casi vacía, en la forma en que ambos evitaban hablar de lo mismo para no volver a discutir. La tensión no era nueva, solo se había vuelto costumbre. Vivían juntos desde hacía años y no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que las conversaciones eran más ligeras y los problemas parecían manejables, pero poco a poco, las preocupaciones económicas fueron ocupando espacio sin pedir permiso. No llegaron de golpe, se acumularon, como cuentas pequeñas que nadie quiere mirar demasiado de cerca. Las discusiones no eran explosivas, eran repetidas. Él reclamaba que nunca alcanzaba el dinero. Ella respondía que no podía estirar más lo que ya estaba ajustado. Cada uno sentía que hacía su parte y que el otro no veía el esfuerzo. Él se sentía presionado, ella se sentía controlada. Ninguno estaba del todo equivocado, pero tampoco estaban escuchándose. Había días en que la comida se racionaba sin decirlo en voz alta. Ajustaban porciones, estiraban lo que había, no porque no trabajaran, sino porque el dinero se iba antes de tiempo. A veces no era falta de ingreso, era falta de orden. Pero esa palabra todavía no aparecía en sus conversaciones. Lo que aparecía era el cansancio. Las noches se volvieron incómodas. Dormían juntos, pero no descansaban igual. El miedo no era solo no llegar a fin de mes. Era que esa tensión terminara rompiendo algo más profundo. Había reproches que no se decían, pero se sentían. Frases guardadas que pesaban más que las que se pronunciaban. Cada uno tenía su versión del problema. Él pensaba que ella no entendía la presión de ser quien debía resolver. Ella pensaba que él no veía lo difícil que era sostener todo con tan poco. Ambos creían tener razón, y en esa búsqueda de razón, se iban alejando. Nada parecía salir bien. Cuando lograban pagar una cosa, aparecía otra. Cuando creían haber ajustado, algo se desacomodaba. La sensación de fracaso era silenciosa, constante. No había lujos, no había excesos, pero tampoco había tranquilidad. El matrimonio no se estaba rompiendo por falta de amor, se estaba desgastando por la forma en que el dinero había tomado un lugar que ninguno sabía cómo quitarle. Y aunque todavía no lo sabían, ese problema no pertenecía solo a uno de los dos, les pertenecía a ambos. La vida diaria empezó a sentirse como una suma de pequeñas derrotas, nada grave por sí solo, pero suficiente para cansarlos. Las cuentas llegaban puntuales, el dinero no. Cada mes repetía el mismo recorrido, pagar lo urgente, postergar lo que podía esperar y cruzar los dedos para que nada más apareciera. Vivían atentos, tensos, calculando sin papel ni números claros. Las discusiones surgían por cosas mínimas, una compra que parecía innecesaria, un gasto que no se había comentado, un comentario dicho sin pensar que terminaba abriendo una herida más grande. No eran peleas por lujos, eran peleas por sobrevivir, y eso las hacía más difíciles de manejar. Había días en que el hambre se volvía real. No siempre faltaba comida, pero sí faltaba variedad. Repetían platos, estiraban lo que había, evitaban hablar de ello. No querían aceptar que estaban llegando a un punto delicado. Preferían pensar que era temporal, que el siguiente mes sería distinto. Esa esperanza se repetía demasiadas veces. El cansancio también jugaba su parte. Llegaban a casa agotados, con la cabeza llena y pocas ganas de hablar. Pero el silencio no resolvía nada, solo acumulaba. Cada uno sentía que cargaba más peso del que el otro veía. Él se sentía responsable de que las cosas no mejoraran. Ella sentía que todo recaía sobre sus hombros. Ambos tenían razón, y ambos se equivocaban al mismo tiempo. Las decisiones financieras se tomaban sin acuerdo. A veces uno gastaba sin decir nada para evitar una discusión. Otras veces el otro postergaba un pago esperando que no se notara. El problema no era el gasto en sí, sino la falta de comunicación. El dinero se había vuelto un tema incómodo, casi prohibido. Poco a poco, la relación empezó a girar alrededor de esa tensión. Las conversaciones importantes se evitaban. Las pequeñas alegrías se sentían fuera de lugar. Todo parecía depender de que el dinero alcanzara, y casi nunca alcanzaba como esperaban. No estaban arruinados, pero estaban al límite. Y vivir al límite, sin darse cuenta, estaba erosionando algo más valioso que su cuenta bancaria. Estaba desgastando la confianza que los había unido en primer lugar. El quiebre no llegó con un grito ni con una amenaza de separación. Llegó una noche cualquiera, después de una discusión más, cuando ambos se quedaron en silencio, sentados frente a la misma mesa sin saber qué decir. No había nada nuevo que reclamar. Todo ya se había dicho antes, solo que de distintas formas. Por primera vez, ninguno intentó ganar la discusión. Él dejó de defenderse. Ella dejó de explicar.
Y en ese silencio incómodo apareció algo distinto. La idea de que tal vez el problema no era quien tenía la culpa, sino cómo estaban enfrentando la situación. Hasta ese momento, cada uno había construido su propia versión. Él sentía que hacía todo lo posible por traer dinero a casa y que nunca era suficiente. Ella sentía que tenía que estirar cada peso y que cualquier error recaía sobre ella. Ambos se veían como víctimas del esfuerzo propio y del descuido del otro. Esa mirada los mantenía enfrentados. Esa noche entendieron algo simple y difícil a la vez. Ninguno estaba completamente equivocado, pero tampoco completamente en lo cierto. No era uno contra el otro, era ambos contra un desorden que habían normalizado, no por irresponsabilidad, sino por cansancio, por miedo, por no saber cómo hacerlo mejor. Reconocer eso no fue liberador de inmediato, fue incómodo. Implicaba dejar de señalar y empezar a mirarse, aceptar que habían evitado hablar de dinero con claridad, que habían tomado decisiones sin consultar, que habían usado el silencio como forma de protección, cuando en realidad solo acumulaba tensión. No resolvieron nada esa noche, no hicieron cuentas ni promesas, solo cambiaron algo más profundo, dejaron de verse como el problema, y ese pequeño cambio abrió la posibilidad de hacer algo distinto, juntos, por primera vez en mucho tiempo. El verdadero quiebre llegó cuando se dieron cuenta de que ya no estaban discutiendo por el presente, sino por el miedo al futuro. No fue una cuenta impagable ni una llamada urgente, fue la sensación de que, si seguían así, no solo perderían estabilidad, sino también la relación que estaban tratando de sostener. Decidieron sentarse a hablar sin reproches. No fue una conversación fácil ni ordenada. Hubo silencios largos y momentos incómodos. Pusieron sobre la mesa todo lo que antes evitaban, ingresos reales, gastos pequeños que se acumulaban, decisiones tomadas por separado. Verlo todo junto fue duro. No porque fuera peor de lo que imaginaban, sino porque confirmaba algo que ya intuían. Vivían sin un plan. No buscaron soluciones rápidas, buscaron entender. Entendieron que el dinero no los estaba dañando por falta, sino por falta de acuerdos. Cada uno había estado actuando desde su miedo, uno tratando de controlar, el otro tratando de escapar del conflicto. Ninguna de las dos cosas funcionaba. Ese día no arreglaron sus finanzas, pero tomaron una decisión más importante. Acordaron enfrentar el problema juntos, no como juez y acusado, sino como equipo. Aceptaron que tendrían que cambiar hábitos, no solo números, que habría incomodidad, ajustes y conversaciones difíciles. El punto de quiebre no fue dramático, fue silencioso, y justamente por eso fue real, porque entendieron que no se trataba de ganar más ni de gastar menos de inmediato. Se trataba de dejar de ignorar el problema y empezar a construir algo que lo sostuviera a ambos, sin que ninguno tuviera que cargar solo con todo. El cambio empezó de forma torpe, sin entusiasmo y sin sensación de control inmediato. No hubo una mañana distinta ni una señal clara de que ahora todo iba a funcionar. Lo único diferente fue que, por primera vez en mucho tiempo, decidieron no ignorar el problema. Se sentaron juntos, sin prisas, sin teléfonos, con una hoja en blanco entre los dos. No para buscar culpables, sino para entender qué estaba pasando realmente. Empezaron por lo básico. Anotaron cuánto entraba y cuánto salía. Nada más. Ese ejercicio simple ya fue incómodo. Ver los números escritos quitó cualquier posibilidad de autoengaño. No estaban gastando en lujos, tampoco estaban administrando bien. Vivían reaccionando, pagaban lo que urgía y esperaban que el resto se acomodara solo. Nunca lo hacía. Decidieron establecer hábitos sencillos, no reglas rígidas. Acordaron separar primero lo indispensable, renta, servicios, comida. Después, un monto claro para los gastos del día a día. No era generoso, pero era realista. Lo más difícil fue aceptar que no todo podía resolverse en el momento. Algunas cosas tendrían que esperar, y eso dolía. También acordaron algo que nunca habían hecho bien, hablar antes de gastar cuando algo no estaba previsto. No como un permiso, sino como una forma de cuidarse. Al principio costó. Ambos estaban acostumbrados a decidir solos para evitar discusiones, pero entendieron que ese silencio era justo lo que los había llevado hasta ahí. Empezaron a separar una pequeña cantidad para ahorrar. No era el 20% ideal ni una cifra que cambiara su vida, era lo que podían sostener sin romperse. Ese ahorro no tenía un destino claro todavía, solo representaba margen, una reserva mínima para no vivir siempre al filo. Hubo semanas malas, días en los que uno de los dos se sentía tentado a rendirse, momentos en los que parecía que el esfuerzo no valía la pena. En lugar de discutir, aprendieron a decirlo, a reconocer el cansancio sin convertirlo en reproche, a ajustar cuando era necesario, sin abandonar todo.
Con el tiempo, los cambios empezaron a sentirse en cosas pequeñas, menos discusiones por dinero, más claridad sobre lo que podían y no podían hacer. La comida dejó de sentirse contada. Las decisiones dejaron de ser impulsivas, no porque tuvieran más, sino porque ahora sabían dónde estaban parados. Los hábitos no los hicieron ricos ni eliminaron todos los problemas, pero hicieron algo más importante: les devolvieron la sensación de control compartido. El dinero dejó de ser un motivo constante de pelea y se convirtió en un tema que podían enfrentar juntos. Y para una relación que estaba a punto de quebrarse, eso ya era un cambio profundo. El tiempo pasó y los cambios se fueron asentando sin hacer ruido. No hubo un momento exacto en el que pudieran decir que todo estaba resuelto. Simplemente dejaron de sentirse al borde. Las cuentas seguían llegando, el trabajo seguía siendo exigente y la vida no se volvió sencilla de un día para otro. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaban enfrentando todo desde la urgencia y el miedo. El dinero dejó de ser un tema que aparecía solo en las peleas. Ahora estaba presente en conversaciones tranquilas, en decisiones tomadas con anticipación, en pequeños acuerdos que se respetaban más veces de las que se rompían. No siempre lo hacían perfecto, pero ya no vivían a ciegas. Y eso les dio una calma que no conocían. Mirando hacia atrás, entendieron que el problema nunca fue únicamente económico. El dinero había sido el detonante, pero no la raíz. La raíz estaba en cómo habían dejado que el cansancio, el silencio y la falta de acuerdo se instalaran entre ellos. El desorden financiero solo había amplificado lo que ya estaba ahí. Aprendieron que los hábitos no sirven solo para ordenar números, sino para ordenar relaciones. Sentarse a hablar, decidir juntos, aceptar límites, reconocer errores. Todo eso fue tan importante como cualquier ajuste en el presupuesto. El dinero dejó de ser un enemigo externo y se volvió una herramienta imperfecta, pero manejable. La relación tampoco volvió a ser la de antes. Fue distinta, más consciente, menos impulsiva, más real. Entendieron que amar no siempre es sentir, a veces es organizarse. Que cuidar a alguien también implica cuidar el espacio donde viven, lo que gastan y lo que deciden postergar. No alcanzaron una vida de abundancia ni de lujos. Alcanzaron algo más estable. Un punto donde podían respirar sin miedo constante. Donde una discusión ya no significaba una amenaza. Donde el futuro dejó de sentirse como un peso imposible. La historia no termina con un final perfecto, sino con una comprensión sencilla. El dinero no rompe relaciones por sí solo. Las rompe cuando no se sabe cómo enfrentarlo juntos. Y cuando una pareja aprende a hacerlo, incluso en medio de dificultades, no solo salva sus finanzas. Muchas veces, salva algo mucho más valioso. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.